Obviamente todas las miradas puestas están en el Defensores del Chaco porque se comenzó la venta desde las 9 de esta mañana para las entradas del partido que puede darnos un nuevo campeón. Sería Olimpia en caso de que logre una victoria ante General Díaz. Justamente para ver cómo está el ambiente allí es que vamos a hablar con nuestro compañero Sergio Valdés Báez, que ya está presto para mostrarnos cómo está el ambiente ahí, cómo está la gente, el hincha de Olimpia. ¿Ya tiene su entrada en mano o todavía están esperando, Sergio? ¿Qué tal, Santiago? Un saludo a la teleaudiencia. Y aquí en el Defensores del Chaco, por supuesto, hay mucha impaciencia por parte de los hinchas franjeados, que en su mayoría, por supuesto, van a estar este sábado expectantes de lo que pueda pasar. Un Olimpia que busca un título del torneo local después de prácticamente 4 años. En el 2011 obtuvo su último título. Vamos a ir consultando con los hinchas franjeados. Bueno, una consulta. ¿De qué va a estar esperando? De las 9:30. 9:30 de la mañana. Sí. ¿Te escapaste del trabajo? Sí, ¿Está cerca ya la fila? sí, cerca. ¿Cuántas entradas? 3. Bueno, esta es la expectativa. Hay cuadras y cuadras aquí en el Defensores de Chaco de hinchas de Olimpia que van a comprar sus entradas, reiteramos, hasta las 6 de la tarde para socios en el estadio, en el Club Manuel Ferreira. Vamos a tratar de conversar con los vendedores de las entradas. ¿Qué tal, amigos? ¿Quedan todavía para graderías? ¿Graderías quedan todavía? ¿Cómo? ¿Graderías quedan todavía? ¿Graderías? Gradería Norte. ¿No hay más? Gradería Norte la que queda. Solo Gradería Norte. ¿El norte queda ahora? ¿Preferencias? También queda todavía. ¿Qué precios tienen? Gradería 30.000, preferencia 80.000. Como podrán escuchar, hay mucha euforia por parte de los hinchas franjeados. Vamos a hacer un recorrido, compañeros, si me permiten, Sergio. unos minutos. Bueno, ¿de qué hora está acá? De las 9 por ahí. A las 9. Sí. Te pone, por ejemplo, cantidad de entradas, ¿cuántas vas a comprar? 3. Tres. 3. Para uno amigo. Lo que vamos a consultarle también rápidamente, vamos a volver a la boletería, por supuesto, a ver si se coloca o no el número de cédula para evitar un poco el tema de los revendedores. Señorita, la consultita, ¿le pone nombre y número de cédula a las entradas? Sí. ¿Le pone número de cédula y nombre? Sergio, preguntale al amigo ahí que está saliendo raudamente. ¿Le ¿Cuántas pone entradas número de llevó? cédula y nombre? No, ¿Qué le ponen? y no sabría decirte. No hay una orden de ponerle para evitar la reventa. Y se vende por número de cédula. Hasta 3 por cédula por persona. Hasta ahí. ¿Cómo registran eso? Y vía computadora. Confirmamos ahora que no, Santiago, no se están colocando los nombres, Justamente. y tampoco el número de cédula del comprador. Y hay datos realmente que están circulando en las redes sociales con relación a la reventa, Santiago. Asimismo, nos hablabas vos de Sí. los precios, por ejemplo, de 30.000, 50.000, 80.000 y 150.000 en los precios oficiales Sí. en ventanilla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Gradería Sur, que ya estuvo agotada en 2 horas? Se terminaron los boletos para Gradería Sur y en reventa me estabas diciendo antes de entrar al aire que ya hay precios. Sí, manejamos por ejemplo 150.000 a precio del sector VIP de platea. Se está vendiendo la gradería, las partes por lo menos que quedan de las prácticamente más de 12.000. También hablamos de preferencias a 300.000 guaraníes en la venta de los revendedores. Bueno, amigo, ¿de qué hora estás acá? De las 9:30. 9:30. Y si no llegas a alcanzar una entrada donde querés, irías a un revendedor, a un... No, revendedor no. No, yo estoy acá para... Por lo legal. Sí. No. ¿Cuántas entradas pensás comprar? Y 3 para mí, para mi hermano, para mi sobrino. Bueno, la emoción de ver a Olimpia nuevamente, posiblemente campeón este sábado. No tiene precio. No tiene precio. Bueno, vamos a mostrar también un poquitito, Santiago, la fila. Si nuestro compañero Urpi nos sigue también con Froilán, el técnico. Las cuadras, esto es el sector de la esquina de preferencias. Sí. También en platea se está vendiendo, por supuesto, las entradas para el partido Olimpia General Díaz. Vamos a seguir conversando con la gente. ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Bien temprano, ¿eh? Sí, bastante. Desde Oviedo estoy viniendo a buscar la entrada. De Oviedo. De Oviedo. ¿Venís solo o con la familia? No, solo nada más. Solo. Sí. Bueno, seguimos mostrando acá, por supuesto, esta gran expectativa que hay con relación a la cantidad de olimpistas, Santiago. Extensa la fila, no tiene un final visible, por lo menos desde aquí lo que podemos tener en las imágenes. Y recibíamos hace rato la información, Sí. alrededor de las 3:30, 3 de la mañana, ya comenzaron a acampar ahí los hinchas del Olimpia, justamente para munirse de los boletos para este partido definitorio para el torneo clausura.
Me acaba de llegar también una información, Sergio, no sé si habrá chance, dónde se estarán colocando, pero según los precios de las entradas que están a manos de revendedores, Platea VIP, que tendría que tener un precio de 150.000 guaraníes, la están ofreciendo a 500.000 guaraníes. Ojo a ese dato, como decía el entrevistado más temprano ahí que estuvo contigo, que ver a Olimpia no tiene precio, pero aparentemente sí que tiene un precio bastante elevado desde que las entradas ya están en manos de revendedores. Y realmente es un abuso, aprovechando nuevamente los revendedores esta situación por la expectativa que genera el Club Olimpia, uno de los grandes, por supuesto, aquí de nuestro país. ¿Podemos ir hablando con la gente, Santiago? Sí, ¿si te Sergio, parece? por favor, queremos saber qué pasa Bueno, y qué van a hacer en caso de que ya no encuentren ahí. Sí, ¿Qué pasa si 3 tienen que horas acudir revendedores? Ahora vine, bueno, realmente salí de mi trabajo y ya vine por acá, ¿verdad? Antes, Se están escapando. estaba formando una otra fila nomás. Bueno, en el caso de que ya no encuentres más el sector que vos quieras comprar de entradas, ¿compraría de los revendedores o no? Porque me están diciendo que están vendiendo a precios muy altos. Es una chupada. Una chupada de plata del presidente de General Díaz, se nota a legua. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Están metiendo en los bolsillos plata y en vez de hacer como todo el año hizo Olimpia, comprar entradas en puntos de venta más prácticos, más específicos. Entonces nos estamos complicando todo con eso. Mira la gente que hay y no tienen consideración, parece. ¿De qué hora estás acá? Y más o menos realmente a las 11:30 por ahí llegué. Entonces vamos a seguir esperando, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Otro dato importante, Santiago, es que hay gente que se trata de avivar y, por ejemplo, llegaba hasta el lugar donde iniciamos nuestro enlace, hasta ese vallado, y pedía, por supuesto, el favor a los que estaban enfrente de que, por favor, les compre ya una entrada, por supuesto, de que puedan estar, tener la entrada y poder no llegar, por supuesto, a formar esta larga fila que se está teniendo. Vemos también este otro sector de preferencias sobre la calle que está en la parte de preferencia específicamente. Sí. Vamos a ir hablando con algunos hinchas con relación a este tema. Así mismo, Sergio, porque hay que... Señor, ¿qué está diciendo aquí? ¿Está ordenando? Sí, así es. estamos ordenando. ¿De los defensores? De la Policía Nacional. La policía. Hay gente que se está adelantando. ¿Qué está pasando? Señorita, usted no estaba en la cola, por favor, si no le voy a entender. La señorita, ¿cómo hizo adelantar? Más, por favor, respeto. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Así inevitables. mismo, se quieren avivar algunos, conseguir Sí. como sea la entrada lo más pronto posible, aparentemente. Ya por la desesperación, realmente. Estamos a 3 días. Así mismo. Allá a lo lejos ven, observan antimotines para precautelar la seguridad, porque esto por supuesto va a estar todo el día, la cantidad de gente que va a estar aquí en los Defensores de Chaco y también en Para Uno, y desde mañana ya la venta de entradas para los hinchas en Para Uno. Así mismo, muchas gracias, Sergio, todos los datos precisos, esperemos que no se desborde la venta de entradas, porque recordemos que con este calor que están teniendo ahí en la zona de Sajonia y STV, a vos también bastante acalorado ya. Esperemos que los ánimos no se caldenen demasiado y que la venta de entradas continúe dentro de los marcos necesarios.